también el poder, Señor, para vivirla. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Pueden sentarse los niños menores de 3 años, ¿verdad? Sí, porque gloria a Dios. Este fin de semana, bueno, ya estamos acá, ¿verdad? Este fin de semana, pues como todos ustedes saben, hubo un atentado en Francia descomunal y una cosa increíble, seria. Yo creo que todos los ministros de una manera o de otra, yo sé que hoy el culto es familiar, ¿verdad? Pero permítame, ya ahorita vamos a llegar a la parte de la familia, pero sinceramente yo no voy a decir que estoy preocupado. Yo creo que a nosotros nos corresponde ocuparnos. Incluso algunos siervos de Dios se han atrevido a decir que, cuando digo que se han atrevido, digo no que son unos atrevidos, sino que, voy a decirlo así de esta manera, han vaticinado que ese es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. No voy a decir ni sí ni no, ¿verdad? Pero el conflicto es serio. Conflicto es bien, pero bien serio. Estamos viviendo la última hora del último tiempo y entonces quise dedicarle un poquito de tiempo a este tema por causa de que es una instrucción que dio nuestro apóstol, el Señor Jesucristo. Entonces, ahí vamos a llevar el tema y usted va a tomar lo que de Dios haya para usted. No intento con esto manosearle el alma. O sea, lo primero que le voy a decir es que el tema no es para decirle a usted que usted es un hipócrita. El tema es para decirle a usted que se tiene que guardar de la hipocresía. ¿Ok? ¿Me ayuda a predicar? Dígale a su hermano, el apóstol no está diciendo que tú eres un hipócrita, sino que te tienes que cuidar de la hipocresía. Listo. Entonces así usted no se va a enojar, no se va a amargar, no va a decir por qué esta palabra, por qué. No. Solo le estoy diciendo como iglesia de qué nos vamos a tener que cuidar. Entonces le quiero presentar el primer versículo y usted va a entender que el Señor Jesucristo, bendito el nombre del Señor, comenzó compartiendo una palabra en este capítulo. Lucas 12:1 dice: en esta circunstancia, no me voy a ir al 11 porque entonces tendría yo que explicar algunas cosas del 11 y no quiero explicar nada, solo ir directo al tema. Dice: en esta circunstancia, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos. Ahora, yo quiero que usted lo mire con le pongamos un minuto lente, ¿verdad? ¿A quién se lo empezó a decir primero? A sus discípulos. Pero mi Biblia dice, bendito el nombre del Señor, en Lucas capítulo 6, que los escogió y los llamó apóstoles. Y luego en Lucas capítulo 9 dice la palabra del Señor que los reunió. Primero los escogió, y luego que los escogió los reunió, y luego que los reunió los capacitó, y luego que los capacitó los envió, y luego que los envió ellos regresaron
dando la agradable noticia de todos los milagros que el Señor había hecho a través de la mano de ellos. Entonces, aquí sí tenemos que ver que hay un orden cronológico. En el capítulo 12 dice la Biblia que él comienza hablándole ¿a quién? Aquí dice a sus discípulos. Pero yo diría, para que usted entienda que el mensaje también es para mí, que comenzó diciéndoselo a los apóstoles. ¿Estará de acuerdo conmigo en eso? Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Ok, pero esta palabra comenzó a decírselo primeramente a sus apóstoles. Voy a sustituir la palabra discípulo, pero no sería bueno porque los apóstoles deberían de ser discípulos. Bendito el nombre del Señor. Una de las cosas que dice aquí es que primeramente se lo dijo a sus discípulos. Esa palabra primeramente quiere decir que no solo se lo dijo a sus discípulos. ¿Está de acuerdo conmigo? Primeramente para sus apóstoles. Pero dice la palabra del Señor que alrededor de él había multitud de miles y miles que se habían reunido. Entonces, primeramente, vamos a decir a su consejo apostólico. Y luego después para toda la congregación que estaba reunida y luego, por supuesto, para nosotros, porque toda escritura es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto. Miremos aquí unos minutos. La expresión es: guárdense de la levadura de los fariseos, que es ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? La hipocresía. El Señor no le dijo a ellos: ustedes son unos hipócritas. El Señor le dijo a ellos: es necesario que ustedes se guarden de esa hipocresía, porque esa hipocresía es una contaminación, es una levadura. Y ustedes saben que el consejo apostólico es un poco de levadura. ¿Qué hace? Leuda toda la masa. O sea, con tal que haya uno en su casa, se leudó toda la casa. Con tal que haya uno en la iglesia, se leudó toda la iglesia. Entonces, ese es el pensamiento. Cuando usted mira este versículo, la palabra hipocresía es actuar bajo una parte fingida. O sea, ¿de qué le estaba diciendo el Señor a sus apóstoles y a sus discípulos? Guárdense de vivir o de actuar bajo partes fingidas. Guárdense del engaño. Guárdense de la hipocresía. Y por supuesto, el conjunto de todo esto es una condenación, es un juicio, es una condenación. Ahora, si usted mira, bendito el nombre del Señor, a la luz de la palabra, el capítulo 12, versículo 1, eso es lo que dice. No sé si usted tiene su Biblia abierta, pero a mí me gustaría que usted mirara el versículo 2 y el versículo 3 en su Biblia y miremos unos minutos qué dijo el Señor. El Señor Jesús, esto es doctrina de Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No hay nada encubierto que no haya de ser revelado. O sea, todo va a ser manifestado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay nada oculto que no se ha de saber. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad. O sea, si usted mira este versículo dice que hay personas que hablan en las tinieblas. Yo me detuve unos minutos a mirar este original y cuando me detengo en el original para pensar, bendito Dios, en que haya alguien que diga algo en las tinieblas, antes de poner otros puntos, lo primero que viene a mi mente es que las potestades de tiniebla, de maldad, principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, ellas tienen oídos para escuchar. Si usted quiere, ahora usted dice su palabra mágica: cancelo, renuncio, rechazo, todo lo que usted quiera. Esa es su palabra mágica.
Pero entonces el Señor Jesús dijo estas palabras: de toda palabra vamos a tener que dar cuenta a Dios. Entonces no sé cómo vas a decir renuncio, rechazo, no sé cómo vas a, no sé cómo vas a anular lo que el Dios al que tú y yo servimos ha decretado que va a suceder. Entonces, lo primero que quiero dejar saber es que lo que tú y yo digamos en tinieblas, los espíritus inmundos lo escuchan, lo oyen, y no solo eso, sino que lo pueden utilizar. Lo pueden utilizar porque tus palabras son un derecho legal para atarte o desatarte. Entonces, cuando uno mira la palabra del Señor, si usted tiene su Biblia abierta en el capítulo 12, bendito Dios, yo quisiera que usted observara el versículo 3, dice: todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz. O sea, se volverá a escuchar cuando estemos en la presencia de Dios. O sea, no es que Dios desaparece las palabras, sino que Dios retiene las palabras. Entonces, de ahí la próxima expresión, y esto no es doctrina mía, esto lo dijo el Señor Jesucristo: todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado en las azoteas. O sea, públicamente. Cuando usted mira este versículo, hermano, y yo me quiero detener unos minutos aquí con su permiso, una de las cosas que yo quisiera que usted observara, porque vengo de un versículo, bendito el nombre del Señor, que dice, o que el Señor dijo: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No estoy sacando el versículo 1 de contexto, sino que lo estoy poniendo en el contexto, porque el Señor Jesús habla en el versículo 2 y en el versículo 3, y dice, y le leí el 2 y el 3 para que usted entienda mi subtítulo: la hipocresía trabaja con lo oculto y las tinieblas. Entonces, de ahí el por qué los hijos de Dios necesitan guardarse de esa levadura. Porque ¿con qué trabaja la hipocresía? Con ocultismo. Con ocultismo. O sea, es una manera de trabajar que tiene Babilonia. Es una manera de trabajar escondiendo cosas. Y cuando esconde cosas, el pensamiento es: nada va a venir a la luz. Pero lo que dice el Señor es que todo será traído a luz, y aún, hermano, mire, esto ni siquiera uno debería de tomarlo como una amenaza, porque usted es un hijo de Dios. Eso usted lo debería de tomar como una bendición. Lo que usted es un hombre, una mujer de Dios, usted siempre va a hablar bien de Dios. Siempre va a hablar bien de sus hermanos. Usted siempre va a tener un pensamiento santo. O sea, su mente no va a viajar metido en el halo de las tinieblas o de la oscuridad. Usted sabe, entiéndalo, compréndalo, que lo que usted habla en tinieblas, las tinieblas lo escuchan. Entonces el Señor comienza diciéndole esto a los discípulos. Y comienza diciéndolo no solo a sus discípulos, sino que también se lo dice, bendito Dios, a una multitud de miles de hombres que se estaban agolpando tratando de escuchar una palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es: sé sano, cojo y levántate y sale. No. La palabra de Dios en ese día fue: guárdense. ¿De qué hay que guardarse? De la levadura de los fariseos, que es ¿qué cosa? La hipocresía. Ok, rapidito, quiero que usted vea el próximo versículo, Mateo 23, 28. Yo puse aquí por subtítulo: la hipocresía es cuestión de sepulcros y de huesos de muertos.
Detengámonos unos minutos aquí. Así también vosotros por fuera. Esto fue lo que le dijo el Señor a los fariseos de aquella época. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Detengámonos unos minutos aquí solo para leer, bendito Dios, el versículo anterior. Si usted tiene su Biblia abierta, Mateos 23, 27, el Señor Jesucristo dice, bueno, ese sería un capítulo tremendo para leer, desde arriba hasta abajo, que yo se lo recomiendo. Hay de vosotros escribas y fariseos. ¿Alguien tiene en mente y me pudiera decir rapidito qué cosa eran los escribas? Eran maestros de la ley que su nombre lo indica, eran escribientes de la ley. Ellos escribían, no es que se inventaban la ley, es que ellos escribían la ley y la traspasaban en pergaminos. Ahora, si le pregunto a usted, bueno, no le voy a hacer esa pregunta. Le voy a decir a usted, usted empieza a escribir el Salmo 119, el más cortito de todos los salmos. Cuando lo termina, lo pasa. Después de haberlo escrito usted 100 veces, usted se lo sabe de memoria. Porque sí, hermano, una de las maneras de memorizar es leyendo, pero otra de las maneras de memorizar es leyendo y escribiendo. No le voy a poner de tarea que escriba 100 veces el Salmo 119, porque hay quien ni lo lee, porque cuando mira dice, no, más nunca lo voy a terminar. Especialmente aquellos que leen Salmo nada más. Cuando llegan al 118 se lo brincan y pasan al 120, pero no estoy hablando de usted. Solo le estoy diciendo, bendito Dios, que si usted escribe, y algo que usted escribe periódicamente es algo que después hace como automáticamente, y no falta nada, ahí está textualmente. O sea, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Los escribas sabían la ley? Sí, definitivamente la sabían. Ok, entonces vengamos aquí unos minutos a este pensamiento. 23, 27, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Los había tocado. Mire, hoy si usted le dice a una persona, tú eres un fariseo, él se ofende, porque fariseo es sinónimo de hipócrita. Pero fariseo no era más que una de las sectas que había en Israel. O sea, eran hombres que de alguna manera llevaban un estilo de vida bastante apegado a la ley, pero en lo externo. Ahora, miremos unos minutos la expresión, hay de vosotros escribas y fariseos, y los llama hipócritas. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Le dijo el Señor hipócritas por ofenderlo o porque pudo discernir la levadura que había en ellos? O sea, porque usted tiene que entender. O sea, vamos a ir despacito. La palabra hipócritas no era para ofenderlo. La palabra hipócrita no era para hacerlo sentir mal. La palabra hipócrita era diciendo, estoy discerniendo realmente cuál es tu espíritu o cuál es el espíritu de ustedes, porque era para una multitud. Ahora, mire esto, dice, porque soy semejante. Ok, yo puse ahí la hipocresía es cuestión de sepulcro y huesos muertos. Soy semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermoso, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Mi Biblia dice lleno de huesos de muertos, no dice lleno de huesos muertos. Entonces me llama la atención la palabra de muertos.
Porque ¿qué cosa somos nosotros? Vivientes. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Ahora, aquí es a donde yo quiero llegar. Si la levadura nos tocara, la levadura nos llegara a tocar, la levadura de la hipocresía nos llegara a tocar, entonces lo que dice este versículo es que la hipocresía es cuestión de sepulcros y de huesos de muertos. Ahora, déjeme extender un poquito mi pensamiento, ¿verdad? Si somos, o sea, no somos muertos, sino que somos vivientes, y la Biblia dice que deberíamos de vivir como viven, como viviente en medio de muertos, ¿ok? Una vez lo dije y a una persona le pareció un poquito fuerte lo que dije, pero la verdad es que el mundo es un gran cementerio y nosotros vivimos en medio o rodeado de gente que está muertos en delitos y pecados, muertos. Y sin embargo, hay muchos cristianos contaminados con esa administración. No estoy hablando de usted, solo quiero que piense unos minutos de qué se trata. El Señor dijo de qué se trataba la hipocresía. Es cuestión de sepulcros y de huesos de muertos. Lo quiero llevar a este punto. Si usted es un viviente, el cuerpo incorruptible de gloria, ¿qué cosa es? ¿De qué está compuesto el cuerpo incorruptible de gloria? Carne y hueso, pero no huesos de muertos, sino de vivientes. Entonces, ¿cómo debería de ser esto? O sea, solo estoy pensando. Cuando una persona, y le he estado orando al Señor de manera que, porque por ejemplo, alguien me testificaba en días pasados que la primera vez que dije esto como que no le causó nada, pero después el Señor le ministró. Yo les dije a ustedes en días pasados que el Señor me habló y me dijo, haz el bien y vivirás. Y él me dijo, este hermano me compartió y me dijo, la primera vez que lo escuché, sí, está bien, haz el bien y vivirás. Pero después dice que el Señor le ministró. Y yo quiero ministrarle este pensamiento. Si el Señor le habla a la iglesia, le habla a apóstoles y le habla a multitud de discípulos a los que le dijo que se tenían que guardar de esta levadura, una de las razones por la que pienso que Dios quería que el pueblo de Él se guardara de esa levadura es porque la palabra del Señor dice que ella trabaja con los huesos de muertos. Voy a seguir todavía esto sin fanatismo. Conozco a un sacerdote satánico que el Señor me dio la gracia de ganarlo para Cristo. En su casa tenía 5 enterramientos espirituales y uno de ellos estaba hecho con los huesos del cráneo de su mamá, de las manos y de los pies. O sea, la madre se muere, él la entierra y luego después se pone de acuerdo con el sepulturero y termina sacando cráneo, hueso de manos y huesos de pie para hacer un pacto satánico a través de los huesos. Entre paréntesis, usted debería de pensar que eso fue lo que quedó de Jezabel, ¿verdad? Para que usted entienda que no. O sea, que esto no es una locura y que nosotros vemos fantasmas donde no hay. No. Es que una de las cosas que hace Satanás es trabajar con huesos. Ok. ¿Qué le dijo el Señor al matrimonio? Vamos a empezar. A ver si usted recuerda. ¿Qué le dijeron los hombres de Judá a David? Ven y reina sobre nosotros, porque tú eres
carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. 7 años después, sígame, ¿qué le dijeron los ancianos de Israel a David? Reina sobre nosotros. Siempre, para los que están tomando nota, siempre recuérdense que David es tipo de Cristo. Reina sobre nosotros porque tú eres carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. ¿Qué se habló del matrimonio? Carne de tu carne y hueso de tus huesos. Entonces, si la hipocresía llega a tocar la vida de un hombre, ¿qué cosa es lo que está haciendo el enemigo? Gobernando sus huesos, apoderándose de sus huesos. Y espero yo en el Señor que Dios le dé la gracia a usted, no de creerme a mí, sino de creerle a la palabra. La Biblia dice que la hipocresía es cuestión de sepulcros y de huesos de muertos, no de vivos. Ok, sigo aquí rapidito. La hipocresía trabaja con la tentación y con el tentador. Veamos unos minutos algunos versículos que están ligados a este tema. Mateos capítulo 12, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron, le dijeron, escuche qué palabras para manosearle el alma al Señor. Desde luego uno entiende por esto que ellos no tenían revelación de Cristo, porque si hubieran tenido revelación de Cristo no lo hubieran llamado maestro. Pero solo te queremos de maestro, ¿verdad? Cuando ellos llegaron le dijeron, maestro, sabemos que eres veraz y que nunca buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Y entonces le hicieron la preguntita, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Entonces en el versículo 15 dice, ¿pagaremos o no pagaremos? Con toda sinceridad, hermano. Yo estoy seguro que ellos no tenían duda de que había que pagar. Si yo le pregunto a usted, ¿pagaremos o no pagaremos? ¿Qué usted me contestaría? Pregunto. Usted va ahí y ahora en Black Friday se compra un televisor y se lo lleva así prestado con intereses. ¿Paga o no paga? Pregunto, ¿pagaremos o no pagaremos? ¿Alguien me quiere contestar? ¿Pagaremos o no pagaremos? Hay que pagar. ¿De dónde sale esa pregunta? Ok, entonces el pensamiento aquí es, pero él dándose cuenta, usted puede mirar en otras versiones, pero él pudiendo discernir lo que había en su corazón. Entre paréntesis, este es mi comentario. La hipocresía se puede discernir. Antes de que sea sacada a la luz, se puede discernir. Es algo terrible. Terrible, ya usted vio con qué trabaja la hipocresía, pero yo quiero que usted vea esto. Él dándose cuenta de su hipocresía, que es actuar bajo una parte fingida, engaño, hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Pero cuando tú ves en el original griego es, ¿por qué me estás tentando? Ahora, cuando miré este versículo, una de las cosas, bendito Dios, que quiero compartir con usted es que uno de los nombres de Satanás es el tentador. O sea que cuando alguien hipócritamente hace una pregunta, sabiendo cuál es la respuesta,
entonces le está haciendo el trabajo al diablo. Porque él o ella sabe cuál es la respuesta. Solo que lo que quiere es poner a prueba a la persona que está enfrente. Entonces eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. Léalo unos minutos. Dice, ¿por qué ustedes me están incitando? Es una incitación y es una tentación. Ok, tráeme un denario para verlo. Ahora, voy a continuar con la lectura porque mire lo interesante de esto. Se lo trajeron y él le dijo, ¿de quién es esta imagen? ¿Y de quién es la inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Y Jesús le dijo, denle al César lo que es del César. Palabras sabias, ¿verdad? Dice la Biblia que ellos se maravillaron. Y a Dios lo que es de Dios. Ahora, el Señor aquí no estaba diciendo, sirvan a dos señores. Ese es un versículo que mucha gente usa para decir, se puede servir a dos señores. No, a uno se le paga, a otro se le sirve. Equivaldría, por ejemplo, a decir, ¿será lícito que demos diezmo o no demos diezmos? ¿Que demos ofrenda o que no demos ofrenda? Y entonces la pregunta sería una incitación. Porque todos nosotros sabemos, y aquí, hermano, no se trata de que nosotros estamos obligados, sino que ofrendar y diezmar es la manera de servir a nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso, y tomo solo el ejemplo para que usted entienda. Vio la imagen y le dijo con la imagen en la mano, denle a César lo que es de César. A César se le paga tributos y al Señor se le sirve. ¿A través de qué? Bueno, una de las formas de nuestras ofrendas o de nuestros diezmos. Pero realmente, y aquí me quiero detener unos minutos, lo que ellos estaban buscando era poner al Señor contra la pared en una batalla contra los romanos. Solo le explico, el principio es la hipocresía trabaja con tentaciones y trabaja con el tentador. Espero yo en el Señor que Dios nos guarde, porque entonces o estamos a servicio de Satanás o estamos al servicio del Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo lo bendigo, hermano, en el nombre, lo bendigo, hermano. Le digo, hay que guardarse de esa levadura. De veras hay que guardarse. Ok, sigamos aquí unos minutos. Le puse aquí arriba, el amor con hipocresía no es amor y tampoco es educación. En mi país dicen que la hipocresía es parte de la educación. Eso no es bíblico. No puedo aceptar un dicho semejante a ese. El amor con hipocresía no es amor y tampoco es educación. Sencillamente es hipocresía. Ok, ahora leamos el versículo. Porque mire lo que dijo el Señor a través de la boca apostólica de Pablo. El amor sea como, sin hipocresía. Pero la razón, escúcheme, puse el enunciado arriba porque ni tú ni yo podemos decir que amamos si somos hipócritas. No es amor, hermano. Entonces, quedémonos unos minutos aquí, porque ese es el trabajo del enemigo, hacernos creer que eso es posible. Entonces, viene la doctrina apostólica, y Pablo dice, el amor sea sin hipocresía. Dice la palabra de Dios, sin fingimiento, con sinceridad, sin hipocresía, sincero. Ahora, amor sin hipocresía, punto y coma. Entonces estaba recordando que siempre hemos sido enseñados por mi padre el apóstol,
que el orden en el que está escrito la palabra indica las consecuencias, o sea, la forma en que Dios va a estar trabajando y Dios va a estar operando para bendecirnos. Entonces, al primero que necesitamos amar sin hipocresía es al Señor, porque es el primer mandamiento, hermano. Amarás al Señor tu Dios. Ok. Y luego dice, y amarás a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo. Ya eso usted lo conoce. Entonces, viene aquí el apóstol y dice, el amor sea sin hipocresía. Punto y coma. Pasamos al próximo pensamiento. Aborreciendo lo malo. Pero ¿quién llega a aborrecer lo malo? Según ese versículo. El que ama con pureza. El que llegó a amar y su amor no se corrompe con la hipocresía. Entonces, no solo estoy hablando de la hipocresía, sino que le estoy dando la medicina. Le estoy diciendo cómo, y la medicina es una medicina preventiva, o sea, es como una vacuna. Si te toca la hipocresía, la administración es otra. Pero antes de ser tocado, herido, molestado, leudado con la levadura de la hipocresía, el Señor dice, esta es la solución para que no te contamines. Amor sin hipocresía. Aborreciendo, dice la palabra del Señor, lo malo. Eso es aborreciendo lo perverso, las envidias, las maldades, las cosas malas. Y ahora observe, porque ese versículo es la instrucción clásica, ¿verdad? Nadie puede hacer lo bueno si no deja de hacer lo malo. Entonces, después que aborrecimos lo malo, entonces nos aplicamos a lo bueno. Nos dedicamos a lo. Usted me dirá, hermano, ¿por qué usted está ministrando esto? Es que la única manera en que usted le puede enseñar a sus hijos, la única manera, hermano, conociendo el orden que Dios ha establecido, conociendo la disposición que Dios tiene para bendecirte y para prosperarte. Dios lo tiene usted en alta estima. Se lo digo, hermano, sinceramente, Dios lo tiene usted en alta estima. Mire, el enemigo puede pensar hacer con usted cualquier cosa, que el Señor lo reprenda, pero Dios usted lo ama. Y porque nos ama, también nos enseña y nos corrige. Usted no, ok, de nuevo, no pretenda sembrar plátano y recoger aguacate. Siembra plátano, recoge ¿qué cosa? Plátanos. Eso así, usted no pretenda, hermano, sembrar mango y recoger guayaba. Siembra mango, recoge mango. Siembra guayaba, recoge guayaba. Es un principio. Usted diga, renuncio, las palabritas mágicas, renuncio, ato, escúcheme, no se trata de eso. Se trata de que usted mire aquí unos minutos. Necesita revisar su amor. Necesita revisar su amor para con Dios. Necesita revisar su amor para con sus hermanos, para con su casa, para con su familia, sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Hermano, lo malo es malo. Lo que está mal, está mal. Perdone, yo no puedo entender que haya alguien que vea lo malo de otro y lo de su casa no lo pueda ver. ¿Sabes cómo se llama eso? Mirarle la pajita al ojo ajeno, cuando en el nuestro hay una viga que no nos permite ver. Entonces, nosotros necesitamos ponerle equilibrio a nuestro espíritu y a nuestra alma. Y mira, hermano, una de las cosas que enseña este versículo primero es que tú ames y luego que aborrezca. No es que aborrezcas primero y luego ames. Hermano, ¿por qué usted está diciendo esto? Porque usted amando puede aborrecer el pecado de su hijo. Puede aborrecer la rebelión de su hijo.
Usted amando a Dios y amando a su hijo, puedes llegar a aborrecer la impiedad de tu hijo. De lo contrario, no amando como tienes que amar, le ves a los demás lo que tú no eres capaz de verle a los tuyos. Entonces, el orden es así: ama sin hipocresía, aborrece lo malo y entonces aplícate a lo bueno. Eso es: arrímate, júntate, pégate, sigue, únete a lo bueno. Ok, pero antes de, me gustaría, bendito el nombre del Señor, antes de irme a otros versículos que siguieron unos minutos aquí, y usted va a ver, porque aquí dice: el amor sea sin hipocresía. Ahora mire esto: sean afectuosos. En el original griego es que haya amor de familia entre ustedes. Dice específicamente que los padres amen a sus hijos y que los hijos amen a sus padres. Me llamó mucho la atención este versículo, porque cuando lo revisé en el original griego dice: sean afectuosos. Pero, ¿qué interpreta usted por afectuoso? Sentir afecto por alguien. Sí, pero, ok, esa es la palabra. Ok, una cosa es amar y otra cosa es ser afectuoso. Si no hay amor y tratas de ser afectuoso, eres hipócrita. Si amas y amas, como dice la palabra del Señor, sin hipocresía, entonces es más fácil demostrar tu afecto. Ahora, me llamó la atención esto. Déjenme comentarle esto, hermano. Miren, mi padre era de esos hiper mega requete macho que no le podía dar un beso a un hijo, porque si le daba un beso a un hijo se podía volver homosexual. Y yo me crié con la necesidad de que mi padre me abrazara, me diera un beso. Me crié con esa necesidad. Usted dirá: se puso romántico el apóstol. Usted diga lo que usted quiera. Como yo sé qué cosa es el amor de un padre, y a mí el mío, gracias a Dios, no me abandonó. Y gracias a Dios, mi padre no se fue en un adulterio contra mi madre. O sea, yo lo que vi fue un ejemplo de hombre de Dios. Pero esa área es un área en la que yo necesitaba. Era yo de repente, usted no, pero era una necesidad para mí. Yo creo que ya lo he dicho 2 veces. Cuando pasó el tiempo yo crecí. Y yo sabía que mi padre, ya comprendí que mi padre tenía esa barrera y que él no la iba a poder superar. Entonces dije: Señor, yo ya empecé a pensar con madurez. Tengo 19, 20 años. El viejo un día se me muere. Viejo para nosotros es de cariño. El viejo es el padre, la vieja es la madre, pero no es despectivo para nosotros los cubanos. Mi viejo es una frase de amor. Usted dirá: qué locos son estos cubanos. También los guatemaltecos, los mexicanos, los salvadoreños, los hondureños, cada cual tiene su frase. Entonces, yo me hice el propósito de saltarme eso, saltarme. Y le quiero comentar algo. Hay hermanos que cuando uno le da la mano y los abraza, uno siente en su cuerpo la tensión. Uno se da cuenta como que brincan. No me pregunte por qué. Lo sienten extraño, lo sienten, pero fíjese, hermano, mire, yo creo que esto es importante
para que usted entienda, eso es una administración. Un hijo necesita afecto. Quiero que me oiga, un hijo necesita afecto. Una hija necesita afecto. Yo le suplico a los padres, por favor, que lo ministre. Y le pido a los hijos que si saben que su padre no va a superar esa barrera, rómpanla ustedes. Necesitan. O sea, su padre lo necesita y usted lo necesita. Yo se lo digo por experiencia. Si no, toda la vida usted sabe cómo usted va a vivir. Como un huérfano. Toda la vida va a vivir como un desamparado. Usted va a decir, no, a mí no me importa, yo me gano mis buenos $3,000, tengo mi buen trabajo, tengo mi vida, gano mis buenos $2,000, yo no necesito de nadie. Hermano, quiero que me oigas. Sí necesitas de padre y sí necesitas de madre. Si no, Dios se hubiera inventado soplar un tubo y que fueran naciendo. Sí, entienda eso. ¿Para qué? ¿Para qué Dios dio padre y para qué Dios dio madre? Por favor, hermano. Yo quiero que usted se detenga unos minutos. El día que yo salté esa barrera, yo fui muy bendecido. Muy bendecido. Pero no solo yo, sino que pude darme cuenta, bendito Dios, que yo fui sanado en un montón de áreas en mi corazón en las que yo creía que yo no odiaba a mi padre. Pero yo me di cuenta, no sé si usted conoce en el español la palabra dicotomía. Los granos que tienen dicotomía son los granos que están partidos en dos. Si no, meta eso en el diccionario para que lo aprenda y así ese es su léxico en el español. Yo sé que en mis sentimientos había una dicotomía. Lo amaba y al mismo tiempo lo que yo sentía hacia él era rechazo. Final del cuento, no lo amaba, era un hipócrita. Final de la historia, no lo amaba, era un hipócrita. Porque el amor como tiene que ser, sin fingimiento. ¿Quién me llevó a eso? Perdóneme, sinceramente usted dirá, está haciendo trizas al padre. No me llevó mi papá, sino el concepto y el pensamiento de él. De que, hermano, dame tu mano. Así mire, y ni la doblaba, hermano. Así estirado para que hubiera 1 metro entre él y yo. Eso es difícil. Ahora, ¿por qué le estoy hablando esto? Porque si hoy en la escuela hay enseñanza de que ser homosexual no es un problema, como los homosexuales no nacen, sino que se hacen, alguien se va a encargar de darle cariñito a tu hijo. En otras palabras, alguien puede venir y encargarse de darle afecto a tu hijo. Afecto. Afecto. Ser afectuoso es demostrar. Y perdone por lo que voy a decir ahora. Ningún padre ama porque le compra zapato, ropa, celular, iPad, carro a un hijo. Ese es el deber del padre. Metas eso en la cabeza. Eso no es amor, eso es deber. Y el que no lo hace es un bandido que no sabe la bendición que se perdió al no proveerle al hijo. Pero los padres deberían de tener mucho cuidado de pensar que eso es amor. Y le quiero recomendar algo a los padres. Planten los límites correctos. Y la manera de plantar lo correcto no es diciéndole, esto yo no te lo estoy dando por esto. No. La manera es ser afectuoso. La manera de que él aprenda a diferenciar lo que es provisión de afecto es lo que hace a una persona íntegra en su carácter. Quiero que me oiga.
Voy a seguir en el punto. Hijos que crecen con valores equivocados, además de ser ellos unos equivocados, están trastornados. Su sistema de vida es interés, interés, interés. Y siempre están buscando a ver qué ganan y qué sacan. Entonces, ese no es el evangelio. Esa no es la enseñanza para una casa, una familia. Sean afectuosos unos con otros. Y dice la Biblia, con amor fraternal. Oiga esto, con honra. Ahora, la manera de honrar es darle, ¿qué cosa? Preferencia al otro. Ok, entonces, fácil. Donde hay un solo hijo en la casa, no es un problema. Y sí es un problema. Porque es un solo hijo. Sí es un problema. Pero voy a decir algo. Una manera de enseñar a sus hijos es, hijo, dale lugar a tu hermano. Y luego cuando le toca al hermano, al otro hermano, hijo, dale lugar a tu hermano. Enseñándoles siempre a darle lugar, ¿a quién? Al otro. Enseñar a dar lugar a otro significa, bendito el nombre del Señor, que es una manera de enseñarlos a dar honra. Es una manera incluso hasta de demostrar afecto. No sé si en su casa la mesa tiene sillas pareja y todas son idénticas, pero sería bueno que usted le enseñara a sus hijos a darle honra a sus hermanos. ¿Cómo? Hoy te toca a ti, mañana te toca allí. No, que se siente primero este. Es una manera de educar, de ministrar y de enseñar. Hermano, su hijo va a terminar casándose y el matrimonio es para toda la vida. Entonces, prepáralo para la vida. Es lo que le estoy diciendo. Voy a adelantar aquí. No seáis perezoso. Ya usted vio cómo comienza el versículo. El amor sea sin fingimiento. Yo no estoy sacando versículos de contexto. En el inglés es, ¿qué dice aquí? ¿Qué significa esta palabra? Los ingleses aquí, ¿qué significa? Lentos, perezosos. Ok, así es como lo escribe la King James. Pero a mí me llamó la atención, la palabra business. O sea, no seas perezoso en lo que se requiere diligencia, es no seas perezoso en tus business, en tus negocios. Para empezar, hay un niño con 12 años que está en el templo y le dice a sus padres, en los negocios de mi padre me conviene estar. Se lo voy a poner así de esta manera. En unos minutillos voy a terminar, pero solo quiero que usted me preste atención. El negocio de su hijo es estudiar. El negocio no es el negocio de su hijo, perdóneme, voy a rectificar eso. El negocio del padre es que el hijo estudie. Pero no para que lo mantenga luego a él, sino que el negocio del padre es que el hijo estudie. Ahora quiero que me oiga, entiéndalo. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Ya expliqué que entre la edad de 12, 14 años los hijos tenían que pasar por una escuela donde se le entregaba, vamos a decir así, un diploma que se le llamaba el hijo del mandamiento. Entonces, habían que recibían, claro que aquí esto no fue una escuela esto fueron 3 días donde el hijo del mandamiento le dio lecciones a todos los viejos que estaban ahí sentados. Pero la idea o el pensamiento es este. Él estaba en el negocio de su padre. Ok, el negocio, quiero que me oiga. El negocio de usted, y óigame con oídos circuncidados, no es que su hijo sea
manager de un condominio. El negocio de usted no es que su hijo o su hija sea cocinera. El negocio de usted no es que su hijo sea electricista. Y le explico por qué, hermano. Porque a veces los padres cometen el error de ver a sus hijos en el lugar donde ellos están o en el lugar al que ellos no pudieron llegar. Présteme atención a lo que estoy diciendo. Entonces, el negocio suyo es que su hijo estudie. Se lo voy a dejar ahí. Con las características de este país. Todos sabemos que llega un momento donde un padre no puede pagar una carrera y su hijo tiene que ir y trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Pero al hijo hay que hacerle entender esto. Tu business no es vender caramelito. Tu business ni siquiera, hermano, puchica, no es posible que no es posible que su hijo se la pase sacando I y D y no hace otra cosa más que ir a la escuela. Por lo menos que le traiga A y B, no sé. Y usted dirá, no, es que todos los cerebros no son iguales. Cuento, historia. ¿Se acuerda de la historia de los músculos? A no ser que su hijo sea un síndrome Down o pegado a la frontera de lo estúpido, entonces su hijo lo que no ha sido capaz de desarrollar su cerebro. Pero eso es una tarea que comienza desde que nacen. Porque acuérdense que hasta el cuerpo se educa. Ok, bueno, me voy a salir de ahí rapidito. Me voy a saltar todos estos versículos. Ok, mire esto. La hipocresía de quienes hacen a otros vivir lo que ellos no viven. Esa es una tarea de padre con hijos. El resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces yo puse aquí la hipocresía de quienes hacen a otros vivir lo que ellos no viven. Pero la hipocresía tiene una característica: arrastra a otros que no están involucrados en ella. Entonces, miremos unos minutos lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas. Pero cuando vi que no andaban con rectitud. Sí pueden mirar un minuto mi Biblia. Ser hipócrita es una actitud correcta, recta. Ok. Entonces dice, cuando vi que no andaban con rectitud, eso es, cuando me di cuenta que sus pies no estaban derechos, cuando me di cuenta que ellos no iban hacia adelante, cuando me di cuenta que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Le puedo hacer una pregunta, hermano. ¿Qué advirtió Jesús a los apóstoles? Guárdese de la levadura. ¿Y a quién tocó la hipocresía? A un apóstol. Ok, mírenlo. Yo solo le traigo el versículo para que usted vea. ¿Qué tiempo pasó? No sé, quizás 10 años, 20 años, 30 años. Parece que a Pedro se le olvidó la advertencia que Cristo le había hecho. Y dice la palabra del Señor, pero cuando vi que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Eso sí es confrontación. Eso sí es confrontación. Un apóstol a otro delante de todo el mundo. Eso sí es confrontación. Eres un hipócrita. Porque siendo judío vives como gentil. Y entonces después a los judíos los obligas, a los gentiles los obligas a vivir como judíos. Entonces lo dejo con el pensamiento de mirar en ese versículo. Ok. La hipocresía de la apostasía irreversible. Aquí me quedo solo un minuto para decirle que a quien lo ha trabajado la hipocresía es un terreno fértil
para una apostasía irreversible. Solo le muestro el versículo. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:2 cómo es que opera el espíritu de engaño mediante la hipocresía de mentirosos que tienen la mente cauterizada. Entonces le comento, la hipocresía cauteriza la mente y hace que se vuelva un estilo de vida, hasta que por supuesto llega el evento final que estamos por vivir. Primero Dios, que usted y yo nos vayamos en el rato. Amén. Entonces termino con este versículo: el antídoto para la hipocresía. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, es condescendiente, es llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Entonces, el antídoto, amar a Dios. El antídoto, ¿qué dice aquí? Sabiduría ¿de qué? De lo alto. Entonces, solo para recordarle, son 7 los espíritus del Cordero, son 7 los ojos del Cordero de Dios que recorren la faz de la tierra, y uno de ellos es el espíritu de sabiduría. Que el Señor te bendiga mucho. Ese es mi deseo. Y mi deseo para usted, para su casa, para su familia, es que nosotros nos movamos en este ambiente. Quiero que me oiga. La advertencia es seria. No la doy yo, la dio el Señor Jesucristo. Guárdense de la hipocresía. Que el Señor me los bendiga. Póngase de pie. Quiero orar por usted. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.